Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos... Política. Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una Cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La década de los 90 y el inicio del siglo XXI estuvieron marcados por el acelerado desarrollo tecnológico. Aparecieron las primeras televisiones de plasma, se obtuvo el contestador digital, se creó el primer reproductor de DVD y la música empezó a ser reproducida de manera digital en formato MP3. En ese momento, la marca Apple lanzó su primera generación de reproductores musicales. El reproductor llamado iPod se dio a conocer el 23 de octubre de 2001 por Steve Jobs, cofundador de Apple, bajo el eslogan 1000 canciones en tu bolsillo. Así, este reproductor de música alcanzó aproximadamente los 450 millones de ejemplares vendidos, cada uno con un costo de $399. Tony Fadell, supervisor del proyecto, se encargó de desarrollar un dispositivo con un disco duro pequeño capaz de reproducir música y en el cual se podrían almacenar canciones en formato MP3, pero fue Vinny Checco, escritor publicitario estadounidense, quien le dio el nombre de iPod. El iPod sobresalió de los reproductores MP3 que había en el mercado por su diseño elegante, su facilidad de uso y su capacidad de almacenamiento. Esta primera generación fue innovadora, pues podía reproducir 20 horas de música sin interrupciones. Además, era capaz de almacenar un CD completo y únicamente pesaba 184 gramos. Todo esto, aunado a su precio, fueron factores que impactaron en el éxito inmediato del iPod. Para que el iPod tuviera éxito en el mercado, se consideraron diferentes aspectos en su creación, como el diseño elegante que ya mencionamos, la capacidad de almacenamiento, la facilidad de uso, la calidad de sonido y la portabilidad. Asimismo, este reproductor se consideró un símbolo de moda, pero sobre todo se encargó de dar un estatus social, pues los anuncios que lanzó Apple aseguraban que portar un iPod era un estilo cool. En su momento, Steve Jobs declaró que, con iPod, Apple había inventado una nueva categoría de reproductores de música digital que le permitía poner su colección de música entera dentro de su bolsillo para poder escucharla vaya a donde vaya el público. Posterior a la primera generación de iPod, surgieron más reproductores con actualizaciones, como el iPod Mini, lanzado en 2004, con una capacidad de almacenamiento de 4 GB. Un año después se reemplazó a este reproductor con un nuevo modelo, llamado iPod Nano, innovando con su rueda llamada Click Wheel para mejorar la navegación. Seguida por el iPod Shuffle, con una memoria flash en vez de un disco duro. Y finalmente, en 2007, llegó al mercado el iPod Touch, con características parecidas a las de un celular. Conforme avanzó la tecnología y la industria en telefonía fue actualizándose, el reinado del iPod se fue acabando, ya que el público prefería portar un solo dispositivo para sus necesidades, como recibir mensajes, correos, tomar fotos, videos y, claro, reproducir su música. El iPod fue una idea revolucionaria, una forma diferente de consumir la música que otorgó al público la facilidad de traerla consigo de manera digital a todas partes. Sin duda, un reproductor que dejó marca en la sociedad y un hito en la tecnología y la industria musical. Con información de expansión, Asilo Digital, Impacto TIC, Apple Newsroom y Apple Support, mi nombre es Carlos Correa. Quédate con nosotros.
Muy buenas noches, les saluda Sofía Gamboa. Esto es Construyendo el Debate, podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hacernos llegar sus comentarios, preguntas y sugerencias de los temas que quieren que abordemos en este espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre la creación del iPod a 20 años de la revolución musical. Para ello está con nosotros el Dr. José Ángel Garfias, quien es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad. Sus líneas de investigación son videojuegos, animación, cómics y lucha libre. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a la conductora Sofía Gamboa. Para comenzar con esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿en qué contexto cultural y tecnológico surge la primera generación de iPod? Estamos hablando de principios de este siglo, cuando todavía se manejaba el concepto de multimedia y se buscaba que algunos dispositivos tuvieran este multimedia. Los teléfonos todavía no tenían pantalla touch y se limitaban principalmente a las opciones de hablar por teléfono y tener alguna opción más, ¿no? Como el mensajes de texto y demás, ¿no? Por supuesto que había aparatos para reproducir música, pero el iPod revoluciona esta parte, teniendo un aparato muy pequeño con almacenamiento de contenido y trabajando con el formato MP3 que poco a poco fue agarrando popularidad. Es un formato muy amigable que permite reproducir contenido de gran valor sonoro sin perder la calidad. Y entonces, los discos de música, el formato en el que estaban grabados, ocupaban mucho espacio, pero ya con el MP3 se podía tener mucho mejor almacenamiento. Entonces, un aparato con algunos gigas de almacenamiento permite tener toda la música, y no solo eso, ¿no? Sino también tener una tienda digital en la cual se pudiera comprar y conseguir contenido. Todo eso en ese primer espacio de tiempo fue lo que motivó la creación del iPod toda esta nueva forma de consumir contenido. Muy interesante su respuesta, doctor. En este sentido, me gustaría preguntarle cuál fue el valor agregado de este reproductor de música y qué lo hizo destacar de los que ya había en el mercado. Pues prácticamente es obra de el regreso de Steve Jobs, cuando ya regresa a Apple. Él fundó la empresa en los 80 y ya se ha recreado mucho su biografía, su vida, donde se descontroló bastante, ¿no? Tuvo éxito con las primeras computadoras y demás, pero después tuvo un periodo complicado. Se aleja de la empresa y cuando regresa ya más maduro y con más experiencia, empieza una revolución de los productos. Las iMacs, que eran computadoras de colores muy bonitas, y por supuesto productos como el iPod, que él había pensado y diseñado. Entonces, tenemos un dispositivo muy pequeño con capacidad de almacenamiento y con eso ya una condición de reproducción de MP3 que si bien es cierto que había otros dispositivos, tenía los servicios integrales, ¿no? Porque se podía trabajar con muchas cuestiones. Y entonces el aparato tenía muchas posibilidades de hacer otras opciones, a pesar de que era de tecnología cerrada. Muchos usuarios punteros, como ya retrata Dom Tascott en su libro Wikinomics, lo hackeaban para poder darle otras opciones, que a la fecha se convirtió en
lo que es el iPhone, ¿no? Poder darle algún tipo de opción mucho más compleja de uso a los dispositivos, que lo volvió una cuestión pues, bastante interesante, ¿no? Era caro, por supuesto, pero como todo lo de Apple, supo cómo venderse, ¿no? Y bueno, es la base de lo que después se volvió, como decíamos, el iPhone y el iPad, años más adelante, en esta fabricación de contenidos. Gracias por su respuesta, doctor. Vamos a una pequeña pausa con nuestra cápsula en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Usas Twitter para informarte y estar al tanto de la política mexicana? ¿Sueles participar activamente en las redes sociodigitales? ¿Te interesan los medios digitales y su empleo para la comunicación? ¿Te gustaría aprender sobre estrategias comunicativas? Tu respuesta fue sí. El libro Tuiteando desde el Poder, Nuevas Tecnologías, Viejas Estrategias, la comunicación política de Andrés Manuel López Obrador en Twitter, de los doctores Rodrigo Pereira Ramos y Gerardo Dorantes y Aguilar, seguramente te interesará. En este texto, sus autores hacen una compilación de un análisis de los diversos tweets del presidente Andrés Manuel, con la finalidad de identificar el modelo de comunicación, pero también si este es óptimo en dicha red social. A su vez, hacen un recorrido por los 12 años de su cuenta en la red social, junto con la recapitulación de 4 cortes temporales: antes de la elección de 2018, el periodo electoral del mismo año, el periodo de transición y finalmente el periodo presidencial. En cada uno de estos cortes logramos observar cómo la interacción y respuesta puede ir variando dependiendo del momento en el que éste se encuentre. Es así que este libro también cumple la función de dar una introducción a cómo surgió el cambio a la hipermediatización de la política gracias a las redes sociodigitales. Un recuento de qué son las redes sociales en la actualidad y su surgimiento, además de la apropiación de la política por parte de Twitter y cómo es que esta red se consolida como el círculo rojo. Si bien este texto se basa en experiencias empíricas extraídas del perfil del presidente, también cuenta con datos que permiten tener una imagen más clara del contexto, tales como lo indican las diversas tablas y figuras que se presentan a lo largo de todo el texto, y que van desde los tweets de mayor impacto hasta nubes de palabras de los replies a los tweets de AMLO. Recuerda que puedes adquirir esta publicación para su consulta en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio G, o la librería, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir un correo electrónico a suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informaciones de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Geyeli Jaramillo. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta. Esto es Construyendo el Debate y estamos platicando sobre la creación del iPod a 20 años de la revolución musical con el doctor José Ángel Garfias. Doctor, para retomar la conversación, quisiera preguntarle de qué manera impactó la fabricación del iPod en la forma de producir y consumir la música. La industria de la música era muy renuente a salirse del esquema tradicional. De hecho, tardó mucho tiempo, ¿no? Antes del iPod estaba el caso de Napster, que era un sitio en internet en la cual se podían compartir archivos, en este caso archivos de música principalmente, y Napster ya en esta cierre de los 90 vaticinaba lo que sería una industria de la música a partir de lo digital, pero la industria de la música muy tradicional estaba en el esquema del disco, que también tiene su razón de ser y su sentido, el álbum que compila 10, 12 canciones y con las cuales se buscaba vender, ¿no?, discos a tal precio. Napster, por supuesto, fue un caso de cierre y demandas y demás, que censuraba esta versión de usar MP3 para consumir música y contenidos, pero iPod trató de estabilizarlo ya de manera legal.
se hacía un cobro por canción, una canción que costaba cierta cantidad y se pagaba por canción, lo cual en un inicio era bastante caro, ¿no? Un gran canción es de algunos centavos, pero no sería el esquema que ocuparía hoy en día la música con servicios de suscripción, ¿no? Como Spotify y demás. Pero lo que es un hecho es que rompió el esquema del álbum para volverse un esquema de canciones, y entonces la música dejó de consumirse principalmente por álbumes y ahora se consumía por canciones, y abriendo el espacio, por supuesto, a independientes y otro tipo de músicos que pudieran participar en estas condiciones, ¿no? Entonces, por supuesto que iPod llevó lo que era una tendencia que ya se había inaugurado a finales del siglo pasado con Napster, y lo consolidó con su tienda, por supuesto, a la cual le siguieron otros servicios que hoy en día lo tiene como su Apple Store, ¿no? Apple Music, ya un esquema de servicios más que de pago por canción. Y bueno, eso cambió, por supuesto, la industria de la música, que era muy conservadora. Gracias por su respuesta. Ya nos ha platicado un poco sobre el iPhone y cómo este producto resultó de la evolución del iPod. Pero la última generación de iPod salió en 2019 y con la llegada de los smartphones, la industria musical tomó un nuevo curso. En este sentido y a manera de conclusión, luego de 22 años del lanzamiento del primer iPod, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la herencia que dejó este dispositivo en la cultura de consumo musical actualmente? Como decíamos, un grupo de punteros ya empezaban a experimentar con el iPod para darle muchas más funciones, y no tardó en salir el iPhone. El iPhone pues obviamente tenía muchas más funciones, la más importante y que cambió también el camino de la industria de la telefonía fue la pantalla touch. Entonces se podía interactuar con los dispositivos a partir del touch, el cual no era muy recurrente por la poca precisión que tenían las pantallas. Esto se fue corrigiendo, por supuesto, y bueno, hoy en día prácticamente todas las empresas de todos los teléfonos se basaron en el modelo del iPhone para vender teléfonos con pantalla touch, y por supuesto con toda la galería de aplicaciones, sistemas operativos y demás, en donde los servicios de música, por supuesto que se llevaron. Ya en estos dispositivos, un iPhone, se puede tener la música, se puede hacer Apple TV para ver contenido o de otras plataformas de streaming. Incluso tiene su servicio de gaming, que es Apple Arcade, con suscripción para tener videojuegos ilimitados por un mes. Y bueno, son cambios que se han dado ahí en la industria de los contenidos, ¿no? Hoy la música se consume ya no con un esquema de pagar por una canción, sino de pagar un servicio mensual y a tener acceso a un catálogo. Hay un montón de empresas que lo ofrecen, ¿no? Spotify es una de las que es líder, Apple Music, Deezer, Amazon Music, YouTube Music, etcétera, etcétera. Que vaya, la diferencia es qué tipo de contenidos se encuentran en estas plataformas. Uno puede encontrar cantantes, artistas, demás, y bueno, el punto es encontrar esta oferta que le sea atractiva al público para tener toda la música, lo cual también revaloriza, por supuesto, en años recientes la música tradicional, como por ejemplo el formato LP, discos de vinil, que en esta nostalgia y onda retro hoy se cotizan bastante bien. Y bueno, en esa lógica la industria de la música es una muy distinta a partir del iPod, ¿no? Steve Jobs consiguió esto con mucho esfuerzo, creatividad, y adaptándose a las tendencias de consumo de música por canción y no tanto por álbum. Y bueno, aunque ya no se produce el iPod,
queda ahí el recuerdo de lo que fue esta máquina, este dispositivo, y bueno, ahora que si alguien tiene alguno todavía funcionando, pues es una reliquia que se enfrentó a competencia como Zune de Microsoft y otras plataformas de Sony y demás, pero que hoy en día todo esto ya lo abarca la industria de la telefonía móvil. Doctor, muchas gracias por estar una vez más en Construyendo el Debate. Esperamos contar nuevamente con su participación en futuros episodios con temas tan interesantes como el de esta noche. Muchas gracias y estamos para discutir varios temas. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate e Instagram como Construyendo_Debate. Pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, Carlos Corrés Cajadillo. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Como asistente de producción, Mariel Cabello. En la producción de cápsulas informativas, Jacqueline Cuevas. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Sofía Gamboa. Se despide de ustedes Sofía Gamboa. Muy buenas noches. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana se Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.